Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Santiago Salazar, yo soy residente de cirugía de Pontificia Bolivariana. El día de hoy vamos a hablar sobre abordaje endoscópico en hernia ventral y la agradezco al doctor Juan David Martínez, que fue mi asesor para esta charla. Lo primero entonces es que cuando tenemos más o menos una idea de cómo se hace el abordaje mínimamente invasivo, cuando vemos en un mismo título la palabra endoscopia y en hernia ventral, que a ustedes les pasa lo mismo que a mí cuando leí el título de la charla y lo primero que se les viene a la cabeza cuando leen la palabra endoscopia es, y junto a hernia ventral, es de qué está hablando, y la primera imagen que se les viene es esto. Entonces es importante que aclaremos unos conceptos antes de empezar la charla. Y los conceptos son solamente etimología de la palabra. Cuando hablamos de endoscopio, esto viene de una palabra griega que está formada por otras dos palabras, endo, adentro, y escopio, observar, mientras que la palabra laparoscopia, que es usualmente como hacemos los abordajes mínimamente invasivos de estos pacientes, viene de una palabra alemana que es laparoscopia y que significa láparo de abdomen y escopio de observar. Esto es importante porque cuando hablamos de abordaje endoscópico, sabemos que los abordajes mínimamente invasivos de estos pacientes usualmente utilizamos equipos de laparoscopia estándar. En charlas pasadas ya hemos hablado de los muchos antecedentes y los estudios que avalan la localización sublate, que es la localización retromuscular, es actualmente la localización preferida para poner las mallas en la reparación de las hernias discales de estos pacientes. La idea no es volver a discutir estos artículos, pero sí vamos a ver unas cosas muy puntuales sobre por qué esta localización se considera una localización óptima. Y actualmente también se habla de los beneficios de poner una malla preperitoneal en los pacientes en los que ya son refractarios. Entonces, la localización sublate tiene unas ventajas que son biológicas y otras ventajas que son mecánicas. Dentro de las biológicas tenemos que es un espacio muy vascularizado. Esto va a permitir que haya un mayor crecimiento de colágeno perifilamentario, lo que da una mayor relación de colágeno tipo 1 con respecto al 3, que es el colágeno maduro. Esto va a llevar a que haya una mayor fuerza tensil, mejor cicatrización y una mayor integración de la malla. Esto ya está demostrado en varios estudios, en modelos animales y en humanos. Este trabajo que fue publicado en el 2010 en la revista Hernia, en un modelo animal con conejos, mostró que la localización sublate estaba relacionada con una mejor relación de colágeno tipo 1 con respecto al 3 cuando se comparaba con la localización onlay. En los humanos también se demostró esto. Este trabajo que habla de la explantación de las prótesis en los pacientes, ya fuera por infección, dolor crónico o recurrencia, demostró que la localización sublate también tenía un mayor porcentaje de colágeno tipo 1 con respecto al 3, y adicionalmente, que es muy importante, en aquellos pacientes en los que se hacía hernia, en los que la malla se sacaba por recurrencia, tenían menor relación de este colágeno que en aquellos pacientes en los que se sacaba por dolor crónico. Dentro de las mecánicas, quizás cuando Rigo Stopa describió su técnica quirúrgica, desconocía muchas de estas cosas. Sin embargo, posteriormente se evidenció que cuando liberamos los músculos, pues los rectos abdominales de su fascia posterior, esto va a permitir que haya una movilización de 3, 5 y 3 centímetros a nivel del abdomen superior, medio e inferior respectivamente. Esto lleva entonces a que efectos tan grandes como de hasta 10 centímetros pudieran ser cerrados cuando hacíamos una liberación de la fase posterior de los rectos, cerrábamos la herida quirúrgica sin mayor tensión. Además, las ventajas de la posición sublate y la preperitoneal también están que la malla está excluida del contenido abdominal. Esto va a permitir que haya una disminución en los eventos adversos asociados con las prótesis en estos pacientes. Como aprovecha la presión intraabdominal para mantenerse posicionada, se requieren menos puntos de fijación. Esto va a llevar a que haya menor trauma de los tejidos, una menor posibilidad de atrapamiento nervioso, que se va a traducir en menor dolor postoperatorio.
Y cuando lo comparamos específicamente con las mallas que utilizamos de forma intraperitoneal, que son las mallas compuestas, pues la diferencia en costos también es muy importante en el manejo de estos pacientes. Entonces sabemos que anteriormente, entonces, la localización subleve y preperitoneal se han descrito muchísimas técnicas. La primera, obviamente, fueron las técnicas abiertas, con la técnica netamente retromuscular, la ricoestopa y el TAR. Y desde la evolución de la cirugía mínimamente invasiva, pues también se han venido presentando avances con respecto a los pacientes. Tenemos entonces que se han creado abordajes transabdominales, abordajes por incisiones pequeñas como el milo y el imilo, y abordajes totalmente endoscópicos. Yo creo que le va a darle el botón. Y pues las incisiones pequeñas, que son la técnica de Milos y la modificada de Milos, y los abordajes totalmente endoscópicos, que son de los que vamos a hablar en esta charla. Aparte de esos beneficios mecánicos y moleculares, utiliza la localización retromuscular, la cirugía mínimamente invasiva también saca ventaja de los beneficios propios de las cirugías que son mínimamente invasivas. Esto es menos dolor porque las incisiones son mucho más pequeñas, hay mejores resultados estéticos, hay una recuperación más rápida del paciente y menos eventos asociados con las heridas quirúrgicas. Estas son las técnicas que están descritas para el abordaje completamente endoscópico de la hernia ventral en estos pacientes. Vamos a mencionar unas cosas muy puntuales de cada técnica. El primero que describió esta técnica fue Miseres en el 2002 y luego de él varios grupos han venido trabajando sobre otras técnicas que se han descrito como Velansky y Daes que usaron la técnica ITEP previamente descritas para el manejo de las hernias inguinales. Bingen, que propuso dos abordajes, uno que combinaba el preperitoneal y el retromuscular, otro netamente preperitoneal, y Engo, que describió su técnica BITEP, que es, digamos, una combinación de las anteriores. Para no confundirnos, es importante que veamos estas técnicas asociadas o clasificadas en conjunto. Existen aquellas que son retromusculares preperitoneales, que van a ser la de Miseres, el TEP, el TEST y el BITEP, y las que son preperitoneales puras, como el TEM. Entonces, con la primera técnica, la de Miseres descrita en el 2002, él describió dos tipos de abordajes para su técnica. La primera, que era un abordaje long, que era pues simplemente para referirse a longitudinal, en la cual los trócares estaban posicionados a nivel de la línea semilunar, y un abordaje trans, en la cual los trócares estaban posicionados suprapúbicos. De las cosas importantes de su técnica es que ellos siempre hacían una marcación del abdomen de los pacientes, hacían una marca interna en la cual lo que pretendía era delimitar el anillo herniario, y una marca externa que se utilizaba para localizar lo que debía superponer la malla. O sea, lo hacían a 5 centímetros de distancia del anillo interno, que era la distancia que consideraban se debía superponer la malla para evitar la recurrencia. Para el abordaje long, ellos consideraban que era el mejor para tratar las hernias en línea media, y las hernias laterales ya fueran parastomales, lumbares o la de Spiegel, y el trans para hacer manejo de las hernias subsifoideas. La marcación no solamente era importante para el posicionamiento de la malla y saber cuánto la debía superponer, sino además para el posicionamiento de los trócares, pues ellos mencionan en su técnica que los trócares deberían estar localizados por lo menos 3 centímetros por fuera del círculo externo. Dentro de sus consideraciones adicionales, ellos hacían una incisión en la vaina posterior de los rectos para poder comunicar ambos los espacios retromusculares,
Esto es como un esquema simplemente para que entendamos qué era lo que ellos hacían. Este es el espacio preperitoneal, esta es la cavidad intraabdominal, y cuando ellos iban a comunicar ambos espacios, hacían una incisión en la vena posterior de los rectos, caían al espacio preperitoneal y posteriormente se conectaban con el otro espacio retromuscular del otro lado y continuaban la disección. No hacían cierre, no hicieron cierre del defecto herniario, excepto en las hernias parastomales y, como les mencioné, la superposición de la malla debía ser de al menos 5 centímetros. En el 2017, entonces, Belansky y Daes aprovechan la técnica previamente descrita del ITEP para manejo de las hernias ventrales de estos pacientes. Una de sus características principales es que el paciente iba en una posición plejada, un poquito pues como extrema, como lo vemos acá en la imagen. Adicionalmente, mencionaban que la posición de los trócares iba a depender netamente de la localización del defecto. Describen dos abordajes principales. El primero es para manejar las hernias superiores de la línea media, en las cuales hacían una primera la disección de un primer plano retromuscular, posteriormente se conectaban con el otro y posicionaban los trócares que iban a necesitar poniendo la óptica en la posición número 3. Y para las hernias inferiores o los defectos inferiores, hacían un abordaje que se podría considerar como superior, hacían lo mismo, una primera disección de un plano retromuscular y posteriormente hacían conexión y el posicionamiento de los trócares adicionales. Cuando los defectos eran de la línea media superior, el cruce a través de la fascia posterior de los rectos lo hacían justo por debajo del ombligo. Como vemos acá, entonces, acá estaría el ombligo y lo que están haciendo es conectar ambos espacios retrorectales. Entonces, acá estaría el derecho, el izquierdo, el espacio preperitoneal, como habíamos mencionado, que existe por debajo pues, de la línea media inferior o en el abdomen inferior. Sabemos que no hay fascia posterior, sino que lo que existe es el espacio preperitoneal y aquí están conectando ambos espacios. Y esta es la disección completa, un recto, el recto derecho, el recto izquierdo, los bordes de la vaina posterior de los rectos y la línea alba intacta. Y cuando los defectos en la línea media inferior, el cruce de la línea media lo hacían justo por encima del ombligo, para dejar una disección acá como vemos en esta imagen. Entonces, las consideraciones adicionales, entonces ellos usaron balones de disección. La incisión se hacía también en la vaina posterior de los rectos, como lo hizo Misere. Sí, hicieron cierre del defecto herniario con sutura barbada cero continua. Y muy importante es que con esta técnica existe la posibilidad, o ellos describieron la posibilidad de hacer TAC en aquellos pacientes que tenían defectos muy grandes y en el que fueran necesarios. Bingen en el 2018 también publica su técnica. El abordaje inicial lo hacían con dos puertos, un umbilical que era el de la óptica y un puerto de trabajo inferior al ombligo para crear el espacio preperitoneal a nivel del espacio de Bogros y posteriormente cuando el espacio estaba creado posicionaban los tres trócares con los que iban a trabajar. Eso lo empezaron a describir al principio, sin embargo, posteriormente, cuando depuraron su técnica, ya empezaban a hacer el trabajo inicialmente suprapúbico sin la necesidad de esos dos primeros trócares. Mencionaban que los límites de su disección a nivel lateral era la línea semilunar, que había que tener mucho cuidado con el paquete neurovascular del recto que entraba justo en el borde de la línea semilunar y que cuando tenían defectos subcifoideos la disección cefálica se podía llevar hasta 6 a 8 centímetros por encima de la apófisis cifoides. Dentro de las consideraciones adicionales, ellos fueron los primeros en mencionar a qué punto se debería hacer la incisión de la vaina posterior de los rectos, que debería ser a 0.5 centímetros de la incisión en la línea media, y también hicieron cierre del defecto herniario, pues, usaron un calibre más grande que en la técnica ITER. Y posteriormente, en el 2020, describieron su técnica netamente preperitoneal, que es el LATEA. La posición de los trócares era idéntica a la anteriormente descrita,
y la disección la hacían netamente por el plano preperitoneal. Entonces, como vemos acá, ellos dejaban la vaina posterior de los rectos intacta y se iban únicamente por el espacio preperitoneal, tratando de no abrir el peritoneo. Esta obviamente es una disección que era mucho más difícil, que era más demandante, y en aquellos pacientes en las que tenían poca masa pues, o poca grasa a nivel del preperitoneo, obviamente iba a ser mucho más compleja de hacer en estos pacientes y se demoraron bastante pues como en lograr depurar su técnica. Los límites de la disección también era la línea semillunar hacia lateral, pero decían que se podía avanzar más hacia lateral si se necesitaba corregir hernias lumbares. El plano era netamente preperitoneal, hicieron cierres del defecto herniario, usaron suturas aún más grandes, 2.0, no especificaban si con puntos separados o continua, y también mencionaron lo mismo que Miseres, y es que la superposición de la malla debía ser de al menos 5. En el 2020 entonces hace la descripción de su técnica, el BITEP describe 3 abordajes, un descendente, un ascendente y un lateral, pues que digamos es como una mezcla de las técnicas previamente descritas. Describen 3 tipos de paso hacia el recto contralateral. El primero era hacer un shaving de la línea media, o sea, irse muy pegado hacia la línea media. Un abordaje a media altura, que es el mismo que les mostré en el esquema, y un abordaje bajo, en el que hacían una apertura del peritoneo con un posterior cierre de SDP. También consideraban que la superposición de la malla debía ser de 5 centímetros, sin cierre del defecto herniario. Ellos no lo cerraron y no fijaron la malla. Cada uno de estos autores, cuando publicó su técnica quirúrgica, también publicaron la serie de casos que habían realizado o los pacientes. Estas técnicas, con los tipos de incisiones que manejaba, Miseres dijo que él manejaba las ventrales incisionales, nunca mencionó si tenía un límite de tamaño o no. Con la técnica ITEP mencionaban también que manejaban las ventrales incisionales ya fueran primarias o recurrentes. La técnica TES, que es la descrita por Bingen, dice que solo manejaba las ventrales menores a 10 centímetros. En la TEA, como era un plano preperitoneal, fueron un poquito más exigentes con los criterios de inclusión y solo manejaron hernias ventrales primarias menores o igual a 4 centímetros, pacientes con índices de masa corporal mayor a 30, obviamente para poder entrar en todo ese plano preperitoneal necesitaban que fueran un poquito más gordos, y si el paciente tenía diástasis de recto no podía ser menor a 3 centímetros. Y en la VITE pues, corrigieron únicamente hernias umbilicales y epigástricas, ya fueran primarias o recurrentes, y aquellas incisionales que fueran menores a 5 centímetros. Importante entonces que los equipos, porque esto también nos va a hablar de los costos. Miseres y DAES usaban trócares con balón de fijación, y en la ITEP adicionalmente usaban trócares con balón de disección, que sabemos que no están disponibles en todas partes y que obviamente aumentan los costos. Bingen sí describió sus 2 técnicas con equipos de laparoscopia estándar, y Engo lo hizo con trócares también de balón de fijación. Y la fijación de la malla pues era muy variable dentro de los estudios. Engo nunca fijó estas mallas, mientras que Miseres, pues como esto fue tan al principio de la evolución de la cirugía laparoscópica, usaba tackers de titanio, y en el ITEP, el TES y el TEA usaron tanto tackers como suturas transfaciales, pegamento y las mallas autofijables. Estos son los resultados de sus series de casos principales. Miseres tuvo el número más bajo de pacientes y el menor seguimiento. Las complicaciones relacionadas con la herida fueron las más altas, 13.3, las complicaciones intraabdominales 6.6 y una recurrencia, digamos, un poquito elevada de 6.7. Belinsky y Dahl lo siguieron durante 6 meses, tuvieron 3.8 de complicaciones relacionadas con la herida, 0 complicaciones reportadas intraabdominales y una recurrencia del 1.2%.
Bingen con sus dos técnicas hizo el seguimiento más largo de 9.2 y 18 meses respectivamente. Las complicaciones relacionadas con la herida fue el 7.6 y el 10.7 y no reportó ninguna complicación intraabdominal ni ninguna recurrencia. Y Engo tuvo el número más grande de pacientes, sin embargo, en su artículo original no menciona por cuánto tiempo lo siguió. Las complicaciones de la herida fueron muy bajas, 0.9%, complicaciones intraabdominales 1.8%, dado únicamente por un paciente que presentó una obstrucción intestinal y no menciona la recurrencia. Con estas técnicas, entonces, la pregunta es: ¿qué evidencia existe para recomendar el abordaje endoscópico en estos pacientes? El problema es que la literatura es escasa. La técnica inicialmente descrita por Michelet no fue ampliamente adoptada por la dificultad de la disección y porque en ese tiempo, pues obviamente la cirugía laparoscópica tenía un avance que no es tan grande como lo tenemos en este momento, aunque la técnica ITEP ha sido la más desarrollada por sus autores y ha sido como la técnica que más ha sido repetida por otros autores. El artículo original se publicó apenas en el 2017. No hay estudios comparativos y tampoco hay RCT sobre estas técnicas y hay una ausencia de seguimiento a largo plazo de estos pacientes. Les traigo lo que tenemos. Este primer artículo publicado en Surgical Endoscopy en el 2020 es un artículo unicéntrico de la experiencia de un único cirujano que hizo un análisis retrospectivo de 56 pacientes que operó con esta técnica entre el 2017 y el 2019. Los resultados entonces fue que hizo una media de seguimiento de 22 meses, la mayoría de sus pacientes eran hombres, 72% tenían alguna comorbilidad, lo cual pues es bastante alto, 19% de los pacientes tenían una hernia recurrente con al menos un reparo y 7.8% una hernia recurrente con al menos 2 reparos, y en su técnica en el 65% de los pacientes usó Unitep Rifastopa y en el 35% usó Unitep TAR. Sus complicaciones de la herida quirúrgica fueron del 15.1%, sin embargo, pues de las que requirieron alguna intervención fueron más bajas, y la recurrencia de la hernia en la totalidad de los pacientes fue únicamente del 1.5% de toda 22 meses, por una media de 22 meses. Media, sí, señor. Engo, que describió, obviamente, pues que fue quien describió la técnica VITEP, posteriormente también aumentó su serie de casos de pacientes para reportar los resultados a mediano plazo. Publicó su estudio en Surgical Endoscopy en el 2022. Su estudio fue unicéntrico, aumentó su número de casos a 178 pacientes y mencionó que el seguimiento mínimo se hacía por un año y un seguimiento medio de 21 meses. Entonces, el problema de este trabajo: no mencionó o no describió las complicaciones relacionadas con la herida quirúrgica, tampoco mencionó las complicaciones intraoperatorias de su procedimiento, y a lo que tenía una recurrencia del 1.6%. Sin embargo, es importante mencionar que la mayoría de los pacientes fueron evaluados mediante cuestionario y solamente el 16.4% tuvieron un examen físico desarrollado por un cirujano en el que se evaluaran pues como los resultados clínicos de estos pacientes, lo cual creo que le baja mucho la calidad a su trabajo y pues el valor de sus resultados. Este metaanálisis publicado en el 2022 incluyó, o lo que pretendía era evaluar los resultados a corto plazo únicamente de la técnica ITEP. Fue un estudio que incluyó 13 estudios para un total de 918 pacientes con una media de seguimiento de 6 meses en ellos. Dentro de sus resultados, entonces, se encontró que no había infección del sitio operatorio en estos pacientes, que el seroma fue solamente del 5%, el hematoma del 1%, las complicaciones intraoperatorias fueron bajas, únicamente del 2%, una tasa de conversión también muy baja en estos pacientes, que fue del 1%, y una recurrencia del 1% igualmente.
Ellos entonces con estos resultados mencionan que en manos de cirujanos bien entrenados, la técnica ITEP es segura y efectiva para el abordaje de las hernias ventrales. Sin embargo, como ya mencionamos, se necesitan estudios aleatorizados para evaluar los resultados a corto y largo plazo de estos pacientes. Desde que se hace o desde que se empezó el abordaje mínimamente invasivo de los pacientes con hernias ventrales y apareció la técnica IPOM, esta se convirtió, digamos, como en una de las técnicas referentes para manejar a estos pacientes. Fue una de las técnicas más desarrolladas, que más se replicaron, que más se estudiaron. Incluso actualmente es una de las técnicas que más se utiliza para el manejo de estos pacientes. Esta revisión sistemática, entonces, lo que pretendía era evaluar los resultados comparando la técnica ITEP con la IPOM. Incluyó 5 estudios que eran comparativos, la mayoría de estos de naturaleza retrospectiva, ninguno, como ya mencionamos, es RCT. Se incluyeron entonces con los 5 estudios 433 pacientes y se manejaron todos los pacientes que tuvieran, pues, o los pacientes incluidos en estos estudios tenían tanto hernias ventrales como hernias incisionales. Con respecto a la recurrencia, no hubo una diferencia estadísticamente significativa con una heterogeneidad de los estudios baja, y a las complicaciones intraoperatorias tampoco hubo una diferencia que fuera estadísticamente significativa, también con un índice de heterogeneidad entre los estudios que se podría considerar bajo. No hubo diferencias en las tasas de seroma, sin embargo, pues la heterogeneidad en estos resultados sí fue más alta, y tampoco con respecto a las tasas de hematoma en estos pacientes, con una tasa de heterogeneidad baja. El tiempo quirúrgico fue mucho más prolongado en el ITEP, obviamente por ser una técnica en desarrollo, el tiempo quirúrgico iba a ser mayor, pero como ventaja mostró que estos pacientes sí tenían una menor estancia hospitalaria cuando se comparaban con el IPOM. ¿Cuál es el problema de la comparación de estas dos técnicas? La primera es que quienes defienden el ITEP dicen que la mayoría o que un porcentaje importante de pacientes a los que se les pone una malla intraperitoneal, sin importar que sea una malla compuesta posterior, no te van a necesitar una nueva intervención quirúrgica, y que al excluir la malla del contenido intraabdominal, pues las complicaciones intraabdominales iban a ser menores cuando se utilizaba la técnica ITEP, y que esto, pues iba a sobreponerse al resultado, pues, de que el tiempo quirúrgico era más prolongado en pro del beneficio a largo plazo de los pacientes. Sin embargo, la conclusión del estudio es que la comparación, digamos, es injusta, porque la técnica IPOM tiene muchos estudios comparativos, tiene RCT, mientras que la técnica ITEP no las tiene. ¿Cuáles son las futuras direcciones que nos esperan en el manejo de estos pacientes? La Sociedad Europea de Hernia puso un artículo en el British Journal en el que mencionaba que para el 2023 pretenden publicar sus guías para el manejo de las hernias incisionales en estos pacientes. Esto nos va a permitir tener una evidencia más robusta para el manejo de estos pacientes. Vamos a ver cuál va a ser el papel del abordaje endoscópico de estos pacientes, ya propuesto por un grupo obviamente muchísimo más experto, y esperamos que cumplan con su plazo de que la publicación sea este año. Para concluir la charla, entonces, las técnicas endoscópicas son técnicas relativamente nuevas. Si excluimos a el pobre Miseres, que lo sacaron como de ese grupo por haber sido el primero en haberla descrita, requiere entrenamiento. No es una técnica que se pueda hacer de buenas a primeras, sino que requiere un entrenamiento en el cirujano. Es importante, es que no hay suficiente evidencia, no hay resultados a largo plazo, no hay estudios aleatorizados y existen muy poquitos estudios comparativos. Y como hay tantas técnicas con variaciones tan mínimas, con detalles como tan pequeños entre unas y otras, creo que para poder tener más estudios comparativos y poder hacer estudios aleatorizados, debería existir una homogeneización de los conceptos
para poder llevarlos a cabo. Muchas gracias. En este código QR pueden acceder a una carpeta donde están los